Hola, ¿qué tal? Esta semana vamos a trabajar luz y sombra. Es una de las técnicas esenciales para dar volumen. Y bueno, vamos a colocar nuestra luz en este lado izquierdo. Vamos a comenzar a pintar nuestro cubo con un tono claro, un tono medio, porque en esta parte no le da directamente la luz. En la parte de enfrente vamos a poner un tono más oscuro porque no le da luz. Eso nos indica que la luz viene de atrás del cubo. Entonces, por esta situación, la cara de enfrente de nuestro cubo pues no tiene iluminación, y por esa situación tenemos que poner un tono más oscuro. Traten de apretar bastante el lápiz para que quede lo más oscuro posible, y se tiene que notar los tres tonos: el enfrente, el tono oscuro, en el lateral medio, y arriba donde le toca más luz es completamente claro. Entonces así es como quedaría nuestro cubo. Ahora vamos a continuar con la sombra proyectada, porque todos los objetos tienen sombra proyectada. Esa quedaría de esta manera. La sombra proyectada la voy a hacer con otra forma de hacer las sombras, que es el asurado, que es un conjunto de líneas. Mientras más líneas haya, mientras más pegadas estén, se ve más oscuro. Y también se pueden atravesar líneas. Si las hiciste en un sentido, pues ahora las puedes hacer en otro sentido para que se oscurezca más, y eso nos da una textura. Vamos al cilindro. El cilindro tiene una forma redonda, así que del lado opuesto a la luz tiene que ser muy oscuro, lo más oscuro, porque se supone que ahí no se está iluminando. Entonces lo más oscuro que se pueda. Después se comienza a degradar esa oscuridad, se empieza a hacer un poquito más clara. Traten de que no se note ese cambio, que no se note tan brusco ese cambio. Traten de que las líneas que estén haciendo, la sombra que estén pintando, se pierda y no se note ese cambio tan repentino. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco aquí se está trabajando, se está utilizando los degradados que ya vimos anteriormente. Entonces, en una parte de la sombra del cubo del cilindro, perdón, está oscuro y se va degradando. La parte de arriba del cilindro no le da mucha luz, así que va a ser un tono medio. Del lado donde se ilumina el cubo, ese lado tiene que estar claro, y la sombra proyectada quedaría de esta manera. Aquí también lo voy a hacer con la técnica de asurado. Recuerden que son varias líneas en un solo sentido, y también se pueden poner en otro sentido para que dé la sensación de más oscuridad. Siempre la sombra que se proyecta, de hecho nosotros, si estamos a la luz del día, si estamos en la calle, proyectamos sombra, y la sombra es oscura. La sombra que se proyecta siempre es oscura. Entonces, de esta manera nos quedaría la sombra del cubo, la sombra del cilindro, y vamos a continuar ahora con
la esfera. La esfera es un poquito complicada. Su sombra más oscura es una media luna, o bueno, una menguante. Esa parte tiene que estar muy oscura. Si se dan cuenta, todos los elementos que son redondos deben de tener degradado en su sombra para que nos den esa sensación de, de curva. En el caso de los elementos planos como el cubo, pues hay solamente un solo tono en cada cara. En el caso del cilindro, pues ya vimos que tiene que haber degradado, y también aquí en la esfera. Entonces, del tono oscuro, de la forma que comenzamos, como tipo luna, ahora comenzamos a aclarar el tono, y si se dan cuenta ya empieza a tomar esa forma. Entonces lo que hemos visto de degradados, pues nos está sirviendo para dar volumen. Los degradados y la escala de grises nos está sirviendo para dar volumen, para que las cosas que estamos dibujando parezcan en tercera dimensión. Y bueno, aquí la sombra proyectada de la esfera es la siguiente, y pues igual estoy usando técnica de asurado, que son líneas en un solo sentido y se puede combinar con líneas en otro sentido para dar la sensación de más oscuridad. Si se dan cuenta, ese tipo de sombreado, el asurado, da una textura, pareciera que el suelo es un poco rugoso, ¿no? Y bueno, vamos a la última figura, que es un cono. El cono también tiene parte redonda, y pues lo mismo que con el cilindro, la parte opuesta a la luz tiene que ser muy oscura, tiene que ser lo más oscura que se pueda. Hay que presionar bastante el lápiz para que se marque esa sombra oscura, y después de ahí poco a poco se comienza a degradar la sombra y se comienza a aflojar la presión del lápiz para que no quede tan oscuro. Entonces todos los elementos que son curvos deben de tener degradado en su sombra para que dé esa sensación de curvatura. Si se dan cuenta, la luz, así como la colocamos, pues es la que nos está indicando de qué lado va a estar iluminado y de qué lado va a estar sombreado. Igual que en el cilindro y que en la esfera, traten de que donde termina la parte oscura se pierda con la siguiente parte, que no se note ese cambio tan brusco. Y bueno, aquí tenemos la sombra proyectada del cono. Igual se está haciendo con asurado para darle una textura diferente a la sombra del objeto. Con esto entonces ya ustedes están practicando la sombra de los objetos, la luz y la sombra en los objetos, y la sombra proyectada de los objetos. Así que practíquenlo y me mandan imagen de su actividad.